Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial. Durante las últimas semanas, la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el tema central de la opinión pública mexicana. Este controvertido proyecto de ley, que entre otros cambios plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema, ha sido la más importante apuesta política de este fin de sexenio. Aprobado tras una larga deliberación parlamentaria y una cerrada votación la madrugada del 11 de septiembre en el Senado, supone importantes cambios a nivel administrativo y funcional a todos sus niveles organizacionales. Considerando que México actualmente se encuentra en un cambio entre dos sexenios, que si bien el partido Morena ha conseguido el respaldo popular para continuar en el gobierno, las tensiones que plantea esta reforma sugieren un eventual esquema confrontacional y un legado político muy pesado para el entrante mandato de Claudia Sheinbaum. En este sentido, ¿cuáles son los detalles más importantes de esta reforma? Y en especial, ¿qué impacto tendrán para la salud democrática e institucional de México? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 22 de septiembre de 2024. Lo que se ha desarrollado en las últimas semanas y días, y especialmente en esa sesión parlamentaria interminable del pasado 11 de septiembre, en la que se termina aprobando esta reforma judicial en México, una reforma que no ha dejado a nadie indiferente, donde hay un crisol de posturas muy amplio desde el aspecto técnico, administrativo, hasta el político y también desde el punto de vista doctrinal. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco examinar estas repercusiones, ya que evidentemente también estamos ahorita mismo en una coyuntura de cambio de sexenio, que si bien Claro. es cierto, sigue la continuidad de Morena en el poder, ciertamente estamos en presencia de un cambio importante en el que ciertamente también ha habido un importante revuelo también de cara a los argumentos de la propia oposición al gobierno y que, bueno, ciertamente también ha estado todo muy marcado en ese debate tan intenso y que sigue dándose a día de hoy en la opinión pública mexicana, como es el tema de la reforma judicial. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras esta reforma, considerando que es una reforma no tan solo cosmética, es una reforma que va, Sí. digamos, en todo el marco de su funcionamiento a nivel tanto nacional como local? Bueno, dentro de lo alambicado del proceso y de la propia complejidad del proceso, hay que decir que hay una línea que es bastante simple. La línea es la famosa 4T de Andrés Manuel López Obrador, es decir, la cuarta transformación por la que Andrés Manuel, desde que fue elegido y desde que asumió la presidencia de México, estaba empeñado. Dentro de esta gran transformación que él quería llevar a cabo, una de sus piedras fundamentales, no solo una, sino que había hasta 17 cuestiones para reformar la Constitución, era la del Poder Judicial. Pero esto no lo podía llevar a cabo porque Andrés Manuel no tenía la mayoría, Andrés Manuel, el partido Morena, no tenía la mayoría necesaria que la propia Constitución señala para cambiar la Constitución, que es una mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Eh, Andrés Manuel perdió diríamos, el primer embate hace 3 años, cuando las elecciones legislativas de hace 3 años no le dieron esa mayoría por la cual él había estado luchando y, bueno, las elecciones del pasado mes de junio le dieron esa mayoría. Si se quiere, muy justa, muy ceñida, y eso entra dentro de la lógica de la política, de la paja política, del transfugismo, de la compra de votos, etcétera, pero estaba muy cerca de esos 2/3, ¿no? Y finalmente los logró. Yo creo que vamos a hablar en otra, posiblemente la semana que viene, más en detalle de esto, pero logró esos 2/3, ¿no? Con esos dos, o sea, y logró tener estar él en la presidencia durante todo el mes de septiembre con el nuevo Congreso.
Es decir, que Andrés Manuel López Obrador deja la presidencia de México el próximo día 30 de septiembre. El día 1 de octubre asume, toma protesta Claudia Sheinbaum. Y entonces Andrés Manuel ha logrado, digamos, su sueño político de conseguir esa aprobación con nocturnidad, si se quiere, pero eso es muy típico en la política mexicana. No es el primer caso que se da en que una ley se aprueba de esta manera, ¿no? Pero lo consigue porque se ha dado esta circunstancia, ¿no? De tener un Congreso favorable, con un mejor resultado que nunca había podido soñar para poder hacer esa reforma. Y también esta semana conviene no olvidar que ha hecho la reforma en el ámbito de la seguridad, ¿no? Es decir, lo que supone que la policía, ese desmantelamiento de la policía que era inservible y que era bastante poco eficiente para estar bajo el mandato o bajo el paraguas del ejército, ¿no? Esto lo acaba de conseguir también esta semana, ¿no? Quizás ha tenido menos ruido, pero está en la misma lógica, ¿no? Es decir, la lógica de un presidente que formalmente logró lo que quería finalmente, justo en el último tramo de su mandato. Y aquí hay una parte también muy en la línea del liderazgo carismático y el liderazgo absolutamente promisorio que ha tenido Andrés Manuel López Obrador para conseguir lo que él había buscado desde el principio. Claro, y yo creo que aquí también, y me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, vemos algunos elementos de la propia reforma como tal, en la que uno de los elementos sobre lo cual también se cierne mucha de la crítica o sea, a la gestión durante su sexenio, era precisamente el tema de los jueces, el tema de cómo, de alguna manera, esa autonomía judicial siempre estaba en la mitad de la diana de la controversia política, sobre todo, habida cuenta, pues, del tema también de la lucha contra el narco, este tema a veces tan controvertido y fallido en algunos aspectos con respecto a la seguridad ciudadana, entre otras tantas cosas, ¿no? Y ciertamente en ese sentido me gustaría un poco también su apreciación, porque claro, dentro de uno de los elementos que se quiere incorporar está este tema de que muchas veces se usa de forma demagógica ese rótulo, ¿no? De democratizar la selección de los jueces y bueno, meterlo en la lista político-partidaria, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí yo creo que, bueno, por lo menos como nosotros aquí en Estados Unidos, que ese tema está incorporado muchas veces en esa controversia, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo ves ese aspecto en particular y también la apreciación general de esta reforma y en qué momento llega, ¿no? Bueno, y precisamente ellos utilizan el argumento de que la elección de jueces ocurre aquí en Estados Unidos. Aquí hay una proporción pequeña de jueces, sobre todo locales, que son electos, pero cuando hablamos de magistrados de la Corte Suprema, circuitos federales, jueces de apelación, esos son nominados y el proceso es un proceso bien complejo porque implica que ambos partidos tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, esa excusa, ese argumento de que, bueno, esto pasa en los otros países que son democracias modelo, no es del todo cierto porque es una proporción, no es la totalidad. Y esa es justamente la preocupación que hay. A principios de año, bueno, en mayo, tuve la oportunidad de compartir con unos académicos mexicanos y ya en ese momento ellos adelantaban el problema más grave iba a ser precisamente que con este paso que se está dando, realmente lo que se está temiendo es un resquebrajamiento mucho más profundo del Estado de Derecho. Ellos argumentaban que el problema va a ser la penetración no solamente del narcotráfico, ese es uno de los temores. Es que hay toda una serie de industrias que son muy eficientes no porque penetran digamos en este caso la rama judicial, sino porque se convierten utilizan el mecanismo de extorsión para doblegar a estas instituciones. Entonces, así como hemos visto una cantidad de periodistas, de alcaldes, de fiscales que han sido asesinados, bien sea por el narco, por traficantes humanos, en fin, hay varias traficantes de armas, hay varias áreas de negocio que temen van a ser también blanco, como ya lo es, pero de esta manera lo que van a lograr es apoyar candidatos, promover candidatos, y ese es un temor
que ahora es mucho más una certeza para algunos expertos. Y yo considero que eso también está permeando en la relación bilateral, eh, que el embajador Ken, ay, el apellido se me escapa, que el embajador Ken Salazar haya hecho público su preocupación, eso no es algo que nosotros justamente hablando de diplomacia vemos con mucha frecuencia, pero es una señal, ese es el termómetro de la gravedad del problema. Y hay preocupación justamente por el tema del comercio. Ellos creen que en esta modificación de las características de los tribunales, no solamente por los jueces, sino cómo va a ser la naturaleza de esos tribunales, muchas empresas han congelado su intención de invertir en México o de ampliar la magnitud de sus inversiones. Todo está congelado de momento porque temen que va a haber repercusiones serias en cuanto al Claro. manejo desde el punto de vista administrativo y jurídico. Claro, y que eso es precisamente ahora la etapa en la que, además de que estamos en puertas de un nuevo sexenio, también forma parte del propio proceso de reforma ya la implementación a nivel de los estados, de la federación. Hay que recordar que México ciertamente mantiene ese rótulo de federación y en ese sentido pues habrá que ver la anuencia, la aceptación práctica de esta reforma ya a nivel de los estados y por supuesto ante lo cual estaremos muy atentos, pues bueno, aquí se juega mucho, ¿no? Políticamente de cara al futuro, de modo que bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollen estos acontecimientos. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos, dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.